Washington, D.C., 14 de noviembre de 2023. Mi nombre es Ethan Graves y afirmo sin exagerar que soy un hombre marcado. No lo digo a la ligera, pero después de lo que viví, estoy seguro de que mi vida pende de un hilo. Si estás leyendo estas palabras, puede que haya logrado escapar, o tal vez no haya tenido la misma suerte, y alguien encontró mi relato sobre los horrores ocultos bajo el edificio más protegido del planeta. Este documento es mi último intento de asegurar que, incluso si desaparezco, la verdad no sea enterrada junto con mi cuerpo. Y antes de continuar, entiende algo. El gobierno de los Estados Unidos guarda secretos más allá de nuestra comprensión. Y uno de esos secretos está vivo. El día que cambió mi vida comenzó de manera común, o al menos eso me pareció en ese momento. Trabajo en el Pentágono, donde la rutina es hasta cierto punto predecible. Interminables reuniones, debates sobre tácticas militares, informes de todo el mundo que exigen respuestas rápidas. Nada, sin embargo, que realmente alterara mi día. Me adapté a este ritmo desde que comencé como analista de operaciones ultrasecretas. Mi función es asegurar que el flujo de información entre las diversas agencias ocurra sin errores y que nada esencial salga del ámbito de la seguridad nacional. Para muchos, el Pentágono es visto como el centro de mando de las operaciones militares más sofisticadas del mundo, casi mítico. Pero para quienes estamos dentro es diferente. El Pentágono es una enorme máquina burocrática, lenta y casi impersonal. Es un lugar donde niveles extremos de seguridad coexisten con las tareas más monótonas. Esa mañana, sin embargo, algo estaba fuera de lo normal. Mientras me preparaba para otro día común, algo inusual apareció en el sistema. Un archivo que no debería estar allí. Proyecto Abismo. Ya había escuchado ese nombre antes, pero siempre en conversaciones veladas, acompañadas de miradas nerviosas entre colegas de altos cargos. Nunca supe con certeza qué era, pero el nombre Abismo traía consigo un peso que me hacía sentir incómodo. Pensé que era algún error, una falla en el sistema. Eso, hasta que hice clic en el archivo. Al principio dudé. Sabía que abrir un documento confidencial sin autorización podía costarme caro. Pero había algo en ese nombre que me atraía, casi como un imán. La curiosidad venció a la prudencia, y cuando me di cuenta, mis dedos ya habían presionado la tecla para abrir el archivo. Poco sabía yo que esa sería solo la primera de muchas decisiones equivocadas. Cuando el archivo se abrió, vi una serie de informes fragmentados, todos haciendo referencia a una entidad. También había descripciones vagas sobre experimentos realizados en un sector desconocido, en algún lugar en los subterráneos del Pentágono. El texto era técnico, casi clínico, pero entre líneas había algo perturbador. Era como si esas palabras llevaran una advertencia, algo que no debía ser leído por ojos comunes. Términos como confinamiento y amenaza existencial aparecían repetidamente. Había menciones a un descubrimiento durante una misión clandestina en la década de 1940. Hablaban de un artefacto vivo, algo traído de una expedición secreta. Lo que fuera, parecía haber escapado de control. Antes de que pudiera asimilar todo, mi computadora se apagó, como si el sistema hubiera detectado que estaba accediendo a algo para lo cual no tenía permiso. El pánico se apoderó de mí. Había cruzado una línea peligrosa. Las horas siguientes fueron angustiosas. Cada minuto se arrastraba mientras esperaba una reprimenda, o peor, que guardias armados vinieran a buscarme. Sabía que meterme con el proyecto Abismo no era un simple error. Pero extrañamente, no pasó nada. Al menos no de inmediato. Solo fue esa noche, cuando ya estaba saliendo del Pentágono, que algo aún más siniestro ocurrió. Recibí un mensaje en mi celular. Era de un número desconocido, y el contenido era breve, pero directo. Encuentro en el subsuelo, sala 47, 23 Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que eso no era una buena señal, pero al mismo tiempo, la curiosidad que me llevó a abrir el archivo ahora me empujaba a seguir adelante. A las 23 horas en punto, estaba allí. El subsuelo del Pentágono es un laberinto de estrechos y mal iluminados pasillos, custodiados por discretos guardias. Pero la sala 47 era diferente a todo lo que había visto. Estaba en un ala olvidada, como si hubiera sido diseñada para no ser encontrada. El aire allí era denso,
como si estuviera cargado por décadas de secretos acumulados. Cuando finalmente llegué, un hombre que nunca había visto, con un impecable traje negro, abrió la puerta y me invitó a entrar. Adentro 3 personas me observaban. Sus miradas eran penetrantes, como si supieran todas las respuestas antes de que yo hiciera cualquier pregunta. En el centro de la sala, con la postura rígida de un militar, estaba el general Roswell. Su fama le precedía, un hombre de servicio incuestionable, conocido por ser absolutamente implacable. Has accedido al proyecto Abismo, ¿no es así? Su voz era tranquila, pero la amenaza implícita era clara. Antes de que pudiera negarlo o intentar justificarme, continuó. Necesito que entiendas algo, Ethan. Lo que viste no puede ser ignorado. Ahora formas parte de esto, lo quieras o no. El nerviosismo se apoderó de mí. Mis manos sudaban y apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Las palabras de Roswell resonaban en mi mente y en el fondo sabía que algo mucho mayor estaba en juego. Roswell entonces comenzó a hablar de algo tan absurdo que parecía imposible: la existencia de una entidad, algo inhumano, escondido en las profundidades del Pentágono. Sus explicaciones estaban llenas de términos técnicos, menciones a experimentos militares que involucraban lo paranormal, distorsiones dimensionales y fuerzas que superan el entendimiento humano. Mientras hablaba, las piezas comenzaron a encajar. Ya no está completamente contenida, dijo, su voz asumiendo un tono sombrío. Se está haciendo más fuerte y más hambrienta. Apenas podía creer lo que escuchaba, pero la mirada de Roswell era seria. No estaba tratando de asustarme. Me estaba revelando el mayor secreto del gobierno estadounidense. Y te necesitamos, concluyó. Ya has visto demasiado. No hay vuelta atrás. Las noches que siguieron a ese encuentro fueron una pesadilla. Al principio pensé que solo era nerviosismo, el miedo de estar involucrado en algo mucho más allá de lo que podía comprender. Pero luego vinieron los sueños, o eran pesadillas, no importa. Cada vez que finalmente lograba dormir, mi mente era invadida por visiones perturbadoras. Soñaba con un abismo infinito, rodeado de ojos que me observaban desde la oscuridad, mientras voces susurraban cosas incomprensibles. Al despertar, sentía una presencia en mi cuarto, algo que no debería estar allí. Roswell, fiel a su palabra, me dio acceso a una sala de observación en las capas más profundas del subsuelo del Pentágono. Era un lugar frío, desolado, donde monitores mostraban imágenes de cámaras instaladas en un sector aislado del edificio. Decían que allí estaba el confinamiento de la entidad. La primera vez que vi a la bestia, como algunos la llamaban, fue a través de uno de esos monitores. La cámara era en blanco y negro, y la imagen estaba distorsionada, como si la mera presencia de la criatura interfiriera con los equipos. Al principio, solo vi una sombra, una mancha oscura, sin forma definida. Se movía despacio, como si esperara algo. Su forma parecía estar en constante mutación, nunca estabilizándose por completo. Pero el verdadero terror vino cuando un técnico entró en la sala de contención para realizar algún tipo de mantenimiento. Llevaba un traje especial, como si estuviera lidiando con radiación peligrosa. Apenas entró, las cámaras comenzaron a fallar. Las imágenes se volvieron granuladas y luego algo cambió. El técnico se detuvo en medio de la sala. Su respiración, audible por el micrófono, se volvió cada vez más irregular, como si algo estuviera apretando su pecho. De repente, se congeló. Y lo escuché. Una respiración. No la de él, sino otra. Algo profundo, gutural. Era la bestia. La oscuridad en la pantalla se movió. Lentamente, casi saboreando el momento, la sombra se acercó al hombre. Incluso a través de la pantalla, sentía la fuerza de ese ser, su hambre, su aplastante presencia. Las cámaras fallaron durante unos segundos y cuando volvieron, el hombre ya no estaba allí. Lo que había visto no era solo una criatura física, era algo que distorsionaba la realidad a su alrededor, algo que afectaba la mente de las personas, corrompiendo sus percepciones. En ese momento supe que había cruzado un punto sin retorno. No sabía exactamente qué estaba ocurriendo,
pero tenía la certeza de que estaba involucrado en algo mucho mayor que cualquier conspiración o secreto militar. Estábamos lidiando con una fuerza que trasciende nuestra comprensión, algo que no debería estar confinado y que estaba a punto de liberarse por completo. A medida que pasaban los días, comencé a notar cambios sutiles pero inquietantes a mi alrededor. No solo mis colegas parecían más tensos y nerviosos. El propio ambiente del Pentágono parecía diferente. Las sombras eran más largas, las luces parpadeaban con más frecuencia y el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Era como si el propio edificio estuviera siendo afectado por la presencia de esa cosa en las profundidades. Pero lo que más me aterrorizaba eran los sonidos. Por la noche, al caminar por los pasillos vacíos, juraba escuchar susurros. No eran voces claras, pero estaban allí, siempre al acecho. La entidad nos estaba afectando. Estaba rompiendo las barreras de su confinamiento. Los sueños se volvieron más frecuentes e intensos. En mis sueños, caía por un abismo sin fin, rodeado de ojos y voces que me llamaban por mi nombre. Cuando despertaba, sentía una presencia en mi cuarto, algo que no debería estar allí. El aire se volvía gélido, casi congelante, como si estuviera siendo succionado por una presencia invisible. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. No podía simplemente ignorar lo que estaba pasando, pero tampoco podía contárselo a nadie. ¿Quién me creería? ¿Quién aceptaría que algo sobrenatural e incomprensible estaba suelto en los pasillos del Pentágono? Cierta noche, mientras trabajaba hasta tarde, escuché un sonido extraño proveniente de uno de los pasillos que llevaban al subsuelo. Era un sonido metálico, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo de concreto. Mi curiosidad me llevó a investigar. Cuando llegué al pasillo, encontré a Mark, uno de mis colegas. Estaba parado en medio del corredor de espaldas a mí, con los hombros tensos y las manos temblorosas. «¿Mark?». Llamé, pero no respondió. Al acercarme me di cuenta de que había algo mal en su comportamiento. Sus ojos estaban vidriosos, sin vida. Su boca se movía lentamente, murmurando algo que apenas podía entender. «Ella viene, ella viene». Su voz era baja, casi un susurro, pero había algo en el tono que me erizó la piel. Parecía que ya no estaba allí. Era como si estuviera siendo controlado por algo, o por alguien. Cuando intenté tocarle el hombro, no reaccionó. Continuaba murmurando la misma frase, con los ojos fijos en un punto distante que yo no podía ver. Mi corazón se aceleró, y fue entonces cuando lo escuché. Un sonido proveniente del final del pasillo. Un suave rasguño, como si algo se arrastrara lentamente por el suelo. No era un sonido humano. Era algo mucho más profundo, más siniestro. El aire a nuestro alrededor se volvió más pesado, denso, y una sensación de terror absoluto se apoderó de mí. Sabía que no debía estar allí. Las luces comenzaron a parpadear, oscilando entre la oscuridad total y un brillo cegador. En cada intervalo, parecía que algo se movía en las sombras, siempre más cerca, siempre más amenazante. Mark continuaba allí, inmóvil, murmurando las mismas palabras, mientras el sonido en el pasillo se hacía más fuerte. Era como si aquello nos estuviera rodeando, cazándonos. Estaba paralizado por el miedo, luchando contra el instinto de correr. Sabía que cualquier movimiento brusco podría desencadenar un ataque de aquello que se escondía en las sombras. Entonces lo escuché de nuevo. No era solo un rasguño, sino un gruñido bajo y gutural que reverberaba dentro de mí. Me giré rápidamente buscando algo, pero no había nada. Al menos nada que mis ojos pudieran ver. Con el corazón desbocado y el terror creciendo, comencé a retroceder lentamente, alejándome de Mark, que seguía inmóvil. Sin pensarlo dos veces, corrí. Corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás, mientras el sonido de esa cosa, el rasguño y el gruñido, me perseguía. Las luces continuaban parpadeando frenéticamente, creando un efecto estroboscópico que dificultaba distinguir lo que era real de lo que era producto de mi imaginación.
Todo lo que sabía era que necesitaba escapar de allí antes de que fuera demasiado tarde. Cuando finalmente llegué a la superficie, mis piernas temblaban, mi cuerpo sudaba y estaba completamente sin aliento. Estaba en shock, tratando de procesar lo que había sucedido. Pero una cosa era segura: algo muy malo estaba ocurriendo en el Pentágono. Algo que iba mucho más allá de cualquier secreto militar. Algo que involucraba a la entidad mencionada por Roswell. Algo que estaba liberándose. En los días siguientes, el comportamiento de Mark se convirtió en uno de los principales temas de conversación entre nuestros colegas. Nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que había tomado una licencia de emergencia. Otros sugerían que había sido transferido a una misión secreta. Pero yo conocía la verdad. Mark no había sido transferido. Había sido tomado. Lo que fuera que estuviera escapando en las profundidades del Pentágono había corrompido su mente, transformándolo en una cáscara vacía, a merced de la bestia. Sabía que necesitaba respuestas. Cada día la situación empeoraba. El Pentágono, antes un lugar concurrido, ahora parecía más oscuro, más siniestro. Las personas a mi alrededor actuaban de manera extraña, con miradas vacías, como si supieran algo, pero no pudieran hablar. El ambiente, antes solo burocrático e impersonal, ahora estaba cargado con una tensión invisible, algo que nadie se atrevía a mencionar. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo, y Roswell era la única persona que podía darme las respuestas que buscaba. Así que volví a la sala 47. Te advertí que no había retorno. Fueron las primeras palabras de Roswell cuando entré. Estaba sentado en la mesa, serio, con los ojos fijos en mí. «Mark, ¿qué le está pasando?», pregunté, tratando de mantener la calma, pero la tensión en mi voz era evidente. Roswell se inclinó hacia adelante, tamborileando metódicamente los dedos en la mesa. Se acercó demasiado. Respondió: «La bestia, como la llamamos, no es solo una entidad. Tiene el poder de corromper la realidad a su alrededor, influenciar mentes, distorsionar la percepción. Mark fue solo el primero, y tú, Ethan, ya estás siendo afectado también». Retrocedí instintivamente, sintiendo cómo el pánico crecía dentro de mí. «¿Qué quieres decir con afectado?», pregunté casi susurrando. Roswell esbozó una sonrisa fría, desprovista de empatía. «Ya lo has sentido, ¿no? El frío, los susurros, la sensación de ser observado. Ella se alimenta del miedo, de la confusión. Cada vez que la percibes, cada vez que intentas entenderla, se acerca más. Está moldeando tu realidad. Mi mente estaba al borde del colapso. Esto no podía ser real. Solo estaba exhausto, sobrecargado de trabajo. Pero en el fondo lo sabía. Sabía que Roswell tenía razón. Ya había sentido todo eso. El frío que recorría los pasillos, los susurros en medio de la noche, la sensación de estar siendo vigilado por algo invisible. La bestia me estaba afectando, distorsionando mi percepción, corrompiendo lo que veía como realidad. «¿Qué es ella?», pregunté, apenas pudiendo respirar. Roswell se levantó y caminó hacia la ventana, observando el reflejo de la sala bajo las luces fluorescentes. Guardó silencio durante unos momentos, como si intentara encontrar las palabras correctas para decirme lo que ya temía. «Algo que nunca debió ser encontrado», dijo finalmente, con la voz cargada de responsabilidad. «En los años 40, en medio de la paranoia de la Guerra Fría, el gobierno estadounidense condujo expediciones secretas en busca de tecnologías y poderes que pudieran garantizar una ventaja contra nuestros enemigos. Una de esas expediciones llevó a nuestros científicos a un lugar remoto en Siberia, donde encontraron un portal. No a otra dimensión, como solemos imaginar, sino a algo más antiguo. Algo que existía antes del tiempo, antes de nuestra comprensión de la realidad. Trajeron lo que encontraron aquí, para estudiarlo, para usarlo como un arma, pero no sabían con qué estaban lidiando. Roswell se giró hacia mí, con los ojos más oscuros que nunca. La bestia no pertenece a este mundo, y ahora está liberándose. Mis noches se volvieron aún más inquietantes. Siempre que cerraba los ojos,
Caía nuevamente en ese abismo infinito, rodeado por los ojos de la criatura y por las voces que parecían arrastrarme hacia algo mucho más grande de lo que podía entender. El Pentágono, con sus largos pasillos y extremas medidas de seguridad, ahora parecía una ilusión de control. Algo estaba ocurriendo en las profundidades, algo mucho más antiguo y peligroso que cualquier secreto que el gobierno ocultara. Ya no podía distinguir lo que era real de lo que era producto de mi imaginación. Mis colegas, las personas a mi alrededor, parecían actuar de manera extraña. Había susurros por todas partes, miradas vacías y comportamientos erráticos. Las conversaciones se interrumpían abruptamente, como si todos supieran algo, pero no se atrevieran a hablar. Sabía que estaba siendo afectado. Sabía que la bestia se estaba acercando cada vez más, moldeando mi mente, corrompiendo la realidad a mi alrededor, y sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando Roswell me llamó para una última misión. «Vamos al sector 0», dijo con la voz firme, pero con un tono de resignación. «Tenemos que enfrentar esto de frente». El sector 0 era un área secreta, ubicada en las profundidades del subsuelo, donde se encontraba confinada la entidad. Al menos eso era lo que creían. Sabía que eso ya no era verdad. La bestia no estaba más contenida. Se estaba extendiendo, corrompiendo todo a su alrededor, y pronto no habría forma de detenerla. Descendí con Roswell y otros 2 agentes. El ascensor que nos llevaba parecía descender durante horas, mientras el aire a nuestro alrededor se volvía más pesado y frío. La sensación de terror absoluto aumentaba a cada segundo. Cuando finalmente las puertas se abrieron, nos encontramos con el sector 0. Era una cámara enorme, con paredes cubiertas de extraños símbolos y dispositivos electrónicos que pulsaban con una luz tenue. En el centro de la sala, envuelta en una densa oscuridad, estaba ella. La sensación de estar en ese lugar era indescriptible. Era como si la realidad se estuviera desmoronando a nuestro alrededor. El aire estaba cargado de algo maligno, algo que parecía observarnos desde todos los rincones. La oscuridad en el centro de la sala parecía estar viva, una masa pulsante que absorbía cualquier rastro de luz a su alrededor. Y entonces la vi. No con los ojos, sino con la mente. La bestia estaba allí, esperando. No tenía una forma discernible, pero su presencia era aplastante. Se movía lentamente, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Roswell, que hasta ese momento parecía inquebrantable, comenzó a respirar de manera irregular. Caminó hacia un panel cubierto de runas y tecnología avanzada, y sin decir una palabra, comenzó a activar una serie de comandos. «No tenemos mucho tiempo», dijo rompiendo el silencio sofocante. «Este es nuestro último recurso. La bestia no puede ser destruida, pero podemos contenerla, por un tiempo». Pero algo salió mal. Mientras Roswell activaba los controles, la oscuridad en el centro de la sala comenzó a agitarse violentamente. La bestia estaba reaccionando a la tentativa de confinarla. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar, y entonces vino el sonido, un gruñido profundo, como si la propia tierra estuviera gritando de dolor. Todos lo sentimos. Era una vibración que atravesaba nuestros cuerpos, haciendo que nuestros huesos temblaran. De repente la criatura se lanzó hacia adelante, expandiéndose en todas direcciones como una ola de oscuridad líquida. Roswell gritó algo que no logré entender, y las luces se apagaron por completo. Quedé inmóvil, atrapado en una oscuridad sin fin. Durante unos segundos, no hubo sonido, no hubo movimiento, solo el vacío absoluto. Intenté moverme, pero mis piernas estaban paralizadas por el miedo y la presión aplastante de ese ambiente. Mi mente gritaba que corriera, pero mi cuerpo no obedecía. Todo a mi alrededor estaba sofocado por la presencia de la bestia. Era como si estuviera flotando en el espacio, desconectado de la realidad. Entonces, la oscuridad comenzó a moverse de nuevo. Susurros incomprensibles resonaban a mi alrededor, provenientes de todas las direcciones. No eran voces humanas, eran sonidos distorsionados, como si almas perdidas me llamaran desde dentro del abismo. Y pronto me di cuenta de algo aún más aterrador. Ya no estaba en la sala.
El suelo bajo mis pies era blando y fangoso, como si estuviera en algún tipo de pantano. Las paredes, si es que aún existían, estaban lejanas. Un leve resplandor apareció frente a mí, y lo seguí instintivamente, la única fuente de orientación en ese infierno de oscuridad. Mientras avanzaba escuché un sonido que me heló hasta los huesos. Eran gritos. No gritos comunes, sino de desesperación absoluta, como si las almas condenadas estuvieran siendo desgarradas. Cada paso hacía que el sonido fuera más fuerte, más penetrante, como si estuviera a mi alrededor. Ethan. Escuché que alguien llamaba mi nombre, pero la voz era grave y distorsionada, como si viniera desde dentro de mi propia mente. Miré a mi alrededor, desesperado, pero no había nadie. Estaba solo en ese lugar desconocido. La sensación de que la bestia estaba jugando conmigo era insoportable. Estaba tratando de quebrarme, de reducirme a un montón de puro miedo. Fue entonces cuando vi algo frente a mí. En medio de la niebla una figura comenzó a formarse. Por un momento pensé que era Roswell, pero al acercarse me di cuenta de que estaba equivocado. El rostro de la persona estaba retorcido, derretido, como si hubiera sido deformado por una fuerza inimaginable. Los ojos eran agujeros negros, vacíos, y los brazos se extendían hacia mí. Retrocedí instintivamente, pero tropecé y caí al suelo fangoso. La figura seguía acercándose, sus susurros haciéndose más altos y frenéticos, hasta que, en un arrebato de desesperación, me levanté y corrí. Corrí sin mirar atrás, sin importarme hacia dónde iba. Sabía solo que debía huir de esa cosa. Corrí durante lo que pareció una eternidad, o al menos así lo sentí. La niebla a mi alrededor era espesa, distorsionando todo a mi alrededor. No había dirección, no había salida. Estaba siendo cazado. Cuando tropecé y caí de nuevo, mi respiración estaba agitada y mi cuerpo al borde del colapso. Fue entonces cuando escuché una voz familiar. «Roswell, Ethan», gritó, «por aquí». De alguna manera en medio del caos había sobrevivido. Me levanté, jadeante, y seguí la dirección de su voz. Lo encontré apoyado contra una pared de concreto, la única estructura sólida en esa pesadilla. Su rostro estaba sucio, pero sus ojos vivos brillando con miedo y determinación. «¿Qué está pasando?», pregunté sin aliento. «¿Dónde estamos?». «La bestia nos ha arrastrado dentro de ella, Ethan», respondió Roswell con voz grave. «Esto ya no es el Pentágono. Este es su mundo. Nos está manteniendo aquí, rompiéndonos». Miré a mi alrededor, desesperado. El entorno parecía una versión distorsionada del Pentágono, como si el edificio hubiera sido absorbido por una pesadilla. Las paredes eran tortuosas como carne palpitante, y el sonido de algo moviéndose en las sombras era insoportable. «¿Cómo salimos de aquí?», pregunté sin esperanza. Roswell me miró con una expresión cansada. «No lo sé. Tal vez no haya salida». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. El hombre implacable frente a mí ahora parecía roto, reflejando nuestra propia impotencia. Estábamos atrapados en el corazón de la oscuridad, y la sensación de que estábamos siendo observados solo crecía. Entonces lo escuché de nuevo. Ese sonido, el gruñido profundo viniendo de todos lados. La bestia se estaba acercando, y esta vez venía para devorarnos por completo. Ya no había tiempo para dudar. Roswell y yo intercambiamos una mirada silenciosa, y sin decir una palabra, comenzamos a correr de nuevo. No había dirección correcta, solo la urgencia de escapar de aquello que nos perseguía. A medida que avanzábamos, los gritos de agonía resonaban de nuevo, como si estuviéramos siendo cazados por todas las almas que la bestia había devorado a lo largo de los años. Pero algo estaba cambiando. La oscuridad a nuestro alrededor parecía cerrarse, comprimiéndose en una masa única, como si estuviéramos siendo empujados hacia el centro de algo mucho más grande. La oscuridad a nuestro alrededor parecía tener una conciencia propia, moldeándose de manera que nos atrapara, confinándonos en una espiral de desesperación. Cada paso hacía que sintiera el peso aplastante de la presencia de la bestia, como si solo estuviera divirtiéndose,
jugando con nuestra debilidad. El aire a nuestro alrededor estaba tan denso que respirar era una lucha, como si el oxígeno estuviera siendo absorbido por algo invisible. Mientras corríamos, algo cambió en Roswell. Él, que había sido una roca de racionalidad hasta ese momento, comenzó a murmurar para sí mismo, como si estuviera tratando de racionalizar lo irracional. Los murmullos se transformaron en palabras desconectadas, y pronto comenzó a gritar en un tono de desesperación que nunca hubiera imaginado escuchar de un hombre como él. No, no puede ser verdad. La liberamos. Yo la liberé. Su confesión fue un trueno, y mi mente quedó en shock. Roswell sabía. Él sabía desde el principio lo que estaba sucediendo. Estaba involucrado en lo que fuera esa horrible entidad. «¿Qué hiciste, Roswell?», grité tirando de su brazo mientras seguíamos corriendo. Parecía estar en trance, pero mis palabras lo trajeron de vuelta por un breve momento. «Nosotros no pensábamos que podíamos controlarla», respondió con la voz entrecortada por la respiración pesada. «En los años 40, cuando la encontramos en Siberia, creímos que era una fuerza primitiva, algo que podíamos convertir en un arma, pero no sabíamos que ella no puede ser controlada. Ella no es de este mundo, Ethan, nunca lo fue». Las palabras de Roswell penetraron en mi mente como cuchillos. Todos los informes que había visto, los susurros sobre el proyecto Abismo, eran reales. Más que eso, estaban subestimados. La verdad era que el gobierno estadounidense no había encontrado simplemente una entidad peligrosa. Se habían tropezado con algo mucho más antiguo, algo que trasciende nuestra realidad. Un depredador cósmico, cuya hambre no era por carne, sino por almas, por miedo, por desesperación. Mientras corríamos por el laberinto de oscuridad viva, el gruñido de la bestia se hacía más fuerte, más cercano. A cada paso, sentía como si estuviera siendo arrastrado de vuelta, como si una fuerza invisible nos estuviera sujetando al suelo, dificultando nuestra huida. Roswell estaba debilitándose. Sus piernas fallaban y sus gritos de terror se convertían en gemidos hasta que finalmente cayó. «Yo no puedo más», susurró cayendo de rodillas. «Ella está dentro de mí, Ethan. Yo ya fui marcado. Yo soy parte de ella ahora». Lo miré, incrédulo. El hombre frente a mí, que parecía indestructible, ahora se estaba desmoronando. Su piel estaba pálida, sus ojos vacíos. Parecía que la bestia ya había consumido su mente, dejando solo una cáscara lista para ser devorada. «Vete, mientras puedas», susurró con lágrimas en el rostro. «Corre mientras aún tienes tiempo». Dudé, pero el miedo se apoderó de mí. Sabía que ya no había nada que hacer por él. Entonces, con el corazón pesado, me di la vuelta y seguí corriendo. Solo, corrí sin rumbo por pasillos que parecían doblarse y cambiar a medida que avanzaba. Ya no había lógica en el espacio a mi alrededor. Era como si el mundo se estuviera moldeando a la voluntad de la bestia, como si estuviera corriendo dentro de su mente distorsionada. El suelo bajo mis pies era irregular y el aire cada vez más espeso. Eventualmente, avisté una luz tenue a lo lejos. Era la única esperanza en medio de la oscuridad. La visión de esa luz me dio un último soplo de energía y corrí con todas las fuerzas que me quedaban. A medida que me acercaba, me di cuenta de que la luz provenía de una puerta. Pero no era una puerta común. Era un arco de piedra, cubierto de símbolos que palpitaban con una energía propia. La luz que emanaba era azulada, fría. Al atravesar el arco, fui inmediatamente envuelto por una sensación de vértigo. El mundo a mi alrededor comenzó a girar. Al otro lado no había una salida. Era un portal. Más allá del portal, había una vasta llanura desolada, sin vida ni vegetación. El cielo estaba cubierto de nubes negras y el aire tenía olor a quemado. En el horizonte sombras distantes se movían, retorciéndose, como si el propio espacio estuviera vivo. No debería haber cruzado ese portal. Inmediatamente, sentí que algo estaba terriblemente mal. La bestia no estaba confinada solo a esa sala en el Pentágono. Lo que fuera formaba parte de un ecosistema mucho más grande, una realidad paralela entre nuestro mundo
Y algo mucho más antiguo. El proyecto Abismo fue un error monumental. No liberaron solo a una entidad peligrosa, abrieron una conexión hacia un plano de existencia que la mente humana no debería intentar comprender. Esto no puede ser real, murmuré para mí mismo. Intenté regresar, pero el portal detrás de mí había desaparecido. Estaba atrapado en ese lugar, rodeado por un vacío incomprensible, con la sensación de estar siendo observado por ojos invisibles. Los sonidos a mi alrededor estaban distorsionados, ecos de gritos y susurros que se mezclaban con el viento fantasmal. Mi mente luchaba por mantener alguna noción de lógica, pero cada paso que daba desintegraba un poco más la realidad a mi alrededor. Sabía que había cruzado hacia el dominio de la bestia. Ese era el verdadero abismo. Mientras caminaba, tratando de encontrar una salida, la sensación de ser observado se intensificó. Entonces, a lo lejos, vi algo acercándose, una figura solitaria. Al acercarse, me di cuenta de que no era humana. Su forma era humanoide, pero algo estaba profundamente mal. Su piel era gris azulada, casi translúcida, y su rostro no tenía ojos, solo 2 agujeros vacíos. La criatura se detuvo a pocos metros de mí. Su presencia era sofocante, un horror antiguo que parecía arraigarse en mí. Y entonces, sin mover la boca, habló directamente en mi mente. Has entrado en su dominio humano. Ahora perteneces a nosotros. Mis piernas cedieron. Caí de rodillas, sintiendo una presión aplastante en la cabeza. Era como si todos mis pensamientos estuvieran siendo arrancados, mi propia identidad devorada. La bestia no era solo una entidad, era una fuerza viva, capaz de corroer la propia esencia de las personas. Luché con todas mis fuerzas. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Intenté correr, pero mi cuerpo estaba paralizado por el terror. El vacío a mi alrededor parecía cerrarse, aprisionándome. Entonces, algo inesperado ocurrió. La figura frente a mí, que creía que era una sierva de la bestia, comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en polvo ante mis ojos. Una onda de energía recorrió el aire, y el portal que había desaparecido antes, ahora reaparecía a lo lejos. Sabía que era mi única oportunidad. Con las últimas fuerzas que tenía, me levanté y corrí hacia el portal. Cada paso parecía una eternidad, mientras la oscuridad intentaba arrastrarme de vuelta. Escuchaba a la bestia en todas partes, sus gruñidos y susurros resonando en mi mente, prometiendo sufrimiento eterno si caía nuevamente en sus garras. Cuando finalmente atravesé el portal, fui arrastrado de vuelta a la realidad como alguien que emerge del agua tras casi ahogarse. Mi cuerpo estaba exhausto, mi mente destrozada. Caí al suelo frío del sector 0, jadeando. Sentía el aire a mi alrededor volver a la normalidad, pero con la terrible certeza de que algo me había seguido de vuelta. Cuando me levanté, el sector 0 estaba vacío. Roswell ya no estaba allí. Los agentes y científicos habían desaparecido. El Pentágono, en un silencio mortal, parecía abandonado, como si el tiempo se hubiera detenido. Subí por los pasillos vacíos, con las piernas temblorosas y la constante sensación de estar siendo vigilado. La bestia pudo haber sido contenida de nuevo, por ahora, pero sabía que aún estaba allí, esperando. Y ahora, ella sabía quién era yo. Al llegar a la superficie, el mundo continuaba normal, indiferente al terror oculto en las profundidades del Pentágono. Pero yo sabía la verdad. Sabía que la bestia no era solo un oscuro secreto. Era una amenaza viva, una fuerza que algún día escaparía por completo. Cuando eso suceda, no habrá retorno. Escribo este relato como mi último acto de desesperación. Tal vez no sobreviva por mucho tiempo. Tal vez la bestia ya me haya marcado. Pero si alguien encuentra estas palabras, que sirvan como advertencia. El gobierno de los Estados Unidos esconde algo mucho peor que cualquier conspiración humana. La verdadera amenaza no viene de fuera, sino del abismo que ellos mismos abrieron.